juntan y eligen a los subdirectores. Es el mismo proceso, el mismito, igualito. Igualito. ¿Listo? ¿Alguien más que quiera decir algo respecto a este proceso que vive la escuela? Y como estudiante, ¿qué pensaría, no? ¿Yo? Pues es que ya no lo vivo, a mí me tocó otra cosa. No, ya es que ya las personas que estaban, pues ya, dos ya están muertas. Entonces, pues es que ahí sí, como estudiante me tocó otra cosa. Lo único sería pues lo mismo, ¿no? Que les digo, leer. A mí me tocó la primera vez que hicieron una auscultación. En esa primera vez hicieron una auscultación, obviamente fue con una urna, nada más había aeronáutica, y sí, apenas había iniciado, entonces no tenía representantes en el consejo, entonces nada más había dos representantes de aeronáutica. Y entonces en esa primera vez, los dos representantes de aeronáutica, una niña que se llamaba Jacqueline y un chavo que se llamaba, no me acuerdo, póngale, se llamaba Juan, no me acuerdo cómo se llamaba, o sea, no es por otra cosa, no me acuerdo cómo se llamaba. Este chavo y con Jacqueline acordaron que a pesar de que el voto de los consejeros en teoría era secreto, ellos iban, uno, a respetar lo que dijera toda la comunidad, y dos, se iban a mostrar el voto, ¿no? Aunque fuera secreto, los dos iban a dar cuenta que les tocaba votar a Jacqueline, pero se iban a parar los dos y se iban a mostrar el voto para que fueran los votos que había dicho la comunidad de alumnos. Ese era el acuerdo y la promesa que habían hecho, y por eso habían hecho todo el desmadre, porque antes, hablo del 2007, 2006, no había forzosamente lo de la auscultación. Lo de la auscultación es del 2014 para acá, antes no había. Entonces, no había este business, ¿no? De votar y eso. Entonces, ni debate ni eso. Entonces, pues ya, el que ganó esa vez fue Abel, en los alumnos. Y sí, ya lleva como el peje intentándolo desde aquellos ayeres, ¿no? Entonces, esa vez ganó Abel, pero el chavo no respetó el acuerdo que había llegado con Jacqueline de mostrarse voto y votar por quien la comunidad había decidido, porque le habían ofrecido el director que estaba en ese momento y que ya se murió. Ya ven, la gente mala se muere con el COVID. Le habían ofrecido a él un viaje a Francia. En algún intercambio que había o para ir a visitar alguna cosa por allá, le ofrecieron el viaje si votaba a favor del director que estaba, ¿no? Para que se religiera. Entonces, ahí fue donde aprendimos que esto estaba medio gacho. Chale, ¿en dónde? Vale, sí. Entonces, eso fue lo que sucedió en aquella época. Entonces ahí fue como que dices, pues entonces, ¿para qué tanto show con la auscultación si al final de cuentas los consejeros en esa época hicieron lo que quisieron? En esa época, híjole, les mentiría a quién quedó en segundo lugar, pero no fue el director que estaba, ¿no? O sea, él quedó como en cuarto. Entonces, no votaron ni por el primero ni por el segundo, sino por el cuarto, votó este cuate, pero ya le habían ofrecido eso, ¿no? Ese viajecito a Francia. Ya luego se disculpó, pero pues el viaje, ¿no? El viaje ya lo tenía. Oiga, profe, ¿no hay alguna
represalia o algo para evitar eso? Porque ¿Qué a veces- represalia puede haber? no, o sea, me refiero no represalia, sino como una medida para evitar que eso suceda. No, no la hay. Entonces No, son no un la hay. chiste las votaciones, ¿no? ¿Mandé? Son como un chiste todas las votaciones, entonces. No, no son como un chiste. O sea, no, digo, yo no conozco a tus consejeros alumnos. Eh, Igual ellos sí son personas, digamos, honestas y respetan lo que ustedes digan en las votaciones. Ojalá si fuera, ¿no? Que votaran por el primero o el segundo lugar, al menos, no que votaran, no sé. Digo, si se repite lo de la encuesta que hay en Facebook y que fuera votando por la señora, pues dices, híjole, pues entonces para qué hicimos todo este desmadre, ¿no? Entonces, pero sí, no hay ninguna forma de controlarlo. La única manera es que ustedes, porque son sus consejeros, exigieran, por ejemplo, que le tomara una foto a su voto, algo así. Pero pues tampoco él está obligado a respetarlo, ¿no? O sea, ese es el problema. Que no hay ningún mecanismo. Por eso, si leen las convocatorias y todo, habla de toma de opinión o de auscultación, no habla de votación, de toma de opinión o de auscultación, no de otra cosa. Listo. ¿Alguien más? Yo una última pregunta. A ver. ¿Por qué cree que se ha detenido tanto el cambio del plan académico de aeronáutica? Uy, mi O la chavo, qué buena pregunta. Tu pregunta tiene una respuesta compleja. Te la voy a decir así. Como siempre trato yo de decirte la verdad, sin pelos en la lengua. Yo y el resto de tus profesores estamos aquí porque nos pagan. En algunos casos o en muchos casos, yo soy uno de esos casos y otros más de los maestros. Estamos aquí porque quisimos estar aquí. Hay algunos por ahí que están aquí porque pues, no encontraron otra chamba, ¿no? Y pues como se hay que comer. Entonces, pero finalmente es un trabajo, no lo olviden, es un trabajo. Algunos de ustedes incluso se molestan cuando mandan sus mensajes el sábado a las 23 horas con dudas. Mano, son las 23 horas, yo trabajo de lunes a viernes, no me pagan por trabajar los sábados. Tengo otra vida, hago otras cosas, buenas o malas, ¿no? Pero hago otras cosas. Entonces, bueno, entonces es un trabajo. Esto es un trabajo, Brandon, al que te pagan. Y lo que sucede es que hay un plan de trabajo que se trabajó, quizá, un plan, perdón, de estudios que se trabajó por ahí del 2008, 9, 10, más o menos se concluyó como por el 2011. ¿Sale? Fue un grupo de maestros, sí estuvo Azur, sí estuvo Mejía, realmente el que más camelló fue Hilario, el que más camelló fue Hilario. Entonces, pues tienen un plan de trabajo con una visión de ellos. El problema es que esa visión le quitaba horas al área básica, a tus maestros de matemáticas, de matemáticas, de física, de programación, a todo ese grupo de área básica, ¿no? De electrónica. Y también le quitaba horas a la parte de legislación, una o dos materias que llevan en operaciones. Entonces, pues obviamente cuando todos tus maestros, yo no, pero muchos otros, no todos, te pueden mentir que están aquí por la educación, por el futuro del país, ajá. Pero cuando te tocan tu bolsillo, el dinero, la comida, pues se te olvida que estás por la educación, por el futuro del país.
se te olvida que a lo mejor, a lo mejor, yo lo leí, ese plan de estudios puede ser muy bueno, pero pues si te tocan tu lana, pues te vale madre, ¿no? Que sea el mejor plan de estudios, porque pues, tú lo que quieres es llevar el pan a tu casa, porque es muy válido, ¿no? Entonces, quitaba horas, y entonces durante todos esos años ha habido oposición por esos sectores que te menciono de las horas. Y yo soy testigo de eso. Cuando Abel estuvo de subdirector, fuimos, porque en ese momento ya había la UPIG, o sea, hablo del 2016, ya había la UPIG allá en Guanajuato, fuimos a pues llevar la propuesta, a socializar la propuesta, ya porque es una exigencia del instituto, que tu propuesta esté socializada tanto con todos los maestros como con todas las escuelas que lleven la carrera, ¿no? Entonces, estaba UPIG. Fuimos a socializarla y la directora de allá, UPIG es como una UPIXA de aquí, tiene muchas ramas, o sea, tiene digamos, todas las ramas, ¿no? Sociales, algo de medicina y algo de ingeniería. Entonces, ahí los maestros que dan matemáticas, que dan física, pues es una academia gigante porque pues atienden a todas las ramas. Entonces, bueno, fuimos para allá y la maestra claramente nos dijo, miren, yo me quiero reelegir como directora. Y entonces, si yo acepto la propuesta así como la traes, donde le estás quitando horas a la parte de que te acabo de mencionar, área básica, pues no se me van a venir los 5 maestros que atienden aeronáutica, se me van a venir los 80 maestros, todo el grupo de maestros haciendo un bloque porque se están quitando horas. Y aparte de que no me reelija, pueden intentar cerrar la escuela, pueden armar un desmadre. Entonces, pues no, necesitan modificar la propuesta de manera que no se tiente el bolsillo de la gente. Así, esa es una. La otra razón es que si tú ves, el instituto pues no tiene mucho dinero, ¿no? La verdad, o sea, una parte importante del recurso del instituto de cada escuela se va en el pago de salarios. Dicen, un presupuesto de 90 millones, alguien por ahí puso en el Facebook, sí, güey, pero ese presupuesto de 90 millones incluye los salarios. Entonces ya no son 90 millones los que manejas, porque los salarios pues ya están destinados, ¿no? Entonces, ahí nada más hay que tener ahí un poco de conocimiento, no manejas un presupuesto de 90 millones al año. Sí, son 90, pero pues réstale todos los salarios, te quedan como 20. Entonces, bueno, pues el instituto no tiene mucha lana. El problema entonces es en que este programa que proponen estos maestros implicaba 10 semestres. Hoy estamos en 8, implicaba 10. Tener 10 semestres implica obviamente 2 semestres más, pero son recursos que el instituto no tiene. Posiblemente los puedas justificar y te lo acepten, es un trabajo complicado, pero así directo que llegues y digas, de 8 pásenme a 10, está complejo porque implica que ustedes, no sé cuántos hay ahorita en octavo, no sé, 40, no sé, muy poco, 100, 200 alumnos en octavo, pues implica que van a estar 2 semestres más, lo que implica que esos 2 semestres tienen derecho a seguro social, que el instituto paga, tienes derecho a becas, que el instituto una parte la paga y otra la consigue a través de donaciones, pero pues tienes derecho a eso. Tienes que tener maestros, los tienes que tener, pero tú tenías 8 y ahora tienes 10, pues hay que tener más maestros, más dinero. Tienes que, por supuesto, tener salones. Y entonces, si tienes 8 y apenas cabemos, ustedes saben, apenas cabemos, pues con otros 2 semestres, pues ¿dónde vamos a entrar? Entonces, todo eso es algo complicado. Por eso es que es difícil la aprobación. Eso es lo que ha pasado. Ahorita dicen que ya lo aprobaron. Ven que Oropesa dijo nada más va el 80%, la directora dijo ya está todo. Pues el problema es que no hay nada. Entonces, bueno, si alguien de ustedes recuerda cuando nombraron a la directora, el director general en ese momento, pues la comprometió que en 6 meses estuviera el plan de estudios operando. Ya vieron que no se cumplió. Entonces, pues no sabemos bien en qué porcentaje esté. Pero bueno, la razón por la que se ha retrasado es esa, es el dinero.
Una parte es los recursos que necesita el instituto y otra parte es que toca el bolsillo de los maestros. Y pues, obviamente cuando eres trabajador, si alguien trabaja, pues me entenderá. Cuando tocan el bolsillo, pues ahí hay problema, ¿no? Esa es la razón. Profe, ¿y el proceso cuánto tarda? O sea, si se queda un director, ¿cuándo entra ya a ser director? No, o sea, este jueves, el consejo pues vota por los 3 que ellos elijan, ¿no? Y se forma lo que llamamos la terna, lo que se conoce comúnmente como la terna. Y esa terna se manda a Dirección General del Instituto. Por supuesto que hay 2 días, que es viernes y lunes, para que cualquiera, ustedes, yo, los que hacen el mantenimiento, quien quiera, presente alguna impugnación, algo que haya visto que todo eso estuvo mal hecho y entonces exista una impugnación, ¿no? Bueno, si esa impugnación, esa queja procede, se repite todo. Si no procede, pues nada más se le dice al maestro, a la persona, al estudiante, a quien haya presentado la impugnación, que pues bueno, pues tu queja no procedió, no está fundamentada y pues ya. Entonces, bueno, ya de ahí, a partir de lunes, si reciben o no reciben quejas, pues ya las analizan. Si no reciben, pues bueno, a partir del lunes, considerando que hay otras escuelas que están viviendo procesos semejantes, pues hacen un calendario ahí en área central de como un mes de cuando hacen las entrevistas y todo eso, y pues después de eso, pues es como todo, más o menos por la a mitades de mayo, el director general viene y dice, pues el bueno es o la buena, pues está la maestra, el bueno o la buena es esta persona, y listo, a partir de este día, de que yo vine y te bendije, eres director de la escuela. Así, pero por mitades de mayo, más o menos. Y por ejemplo, profesor, que mientras yo cursos de CATIA, bueno, certificados de CATIA, también tiene planeado implementar esas acciones para nosotros. Sí, ¿por qué me preguntas? Perdón, ¿no te escuché bien? Del profe Abel. Si ves la propuesta, ahí dice aprendizajes en otros ambientes. Por ahí hay un punto que dice justamente eso. Deja ver si la encuentro rápido. Un segundo, que abre aquí esto. Dice por ahí aprendizajes en otros ambientes. Por ahí lo dice. A ver, ya veo. No, pero no es Un segundo, no desesperen. Por aquí debe de estar. Ay, es que tanto papel que uno tiene. En la segunda hoja dice por ahí lo de los programas esos le pone un nombre específico. Aquí está. La segunda hoja dice acciones de formación disciplinar para estudiantes, docentes y egresados, que sean presenciales y en otros ambientes de aprendizaje, con registro ante el IPN y con validez curricular. Y esas acciones disciplinares, pues sí, pueden ser cursos de CATIA, de ANSYS, o también había pensado Abel que podían ser las prácticas que no tuvieron. Ven, ustedes, bueno, no me acuerdo, ya estaban en tercero, ¿no? Cuando pasó lo de la pandemia, si no me falla la memoria ustedes. Sí. Entonces, algunos, por ejemplo, los que estaban en segundo no tuvieron las prácticas en manufactura, en ensayo de materiales, ¿no? La de la probetita, de romperla y hacer la curva de esfuerzo de formación. Ustedes tampoco, no sé si ya se la recuperaron, pero en el momento que debían no tuvieron quizá las prácticas, o no todos las tuvieron de aerodinámica, ¿no? De meter
alitas al túnel de viento. Entonces, también se estaba pensando en que podía hacerse de esa manera, que esas acciones extras fueran de recuperar las prácticas que no tuvieron. Ok, por ejemplo, estas acciones por periodo escolar, ¿serían 2 cursos o algo así? Sí, sí, sí. Y para entrar a esta ¿Mande? ¿y todos pueden entrar o es por No, selección? todos. Ah, ok. Sobre todo para ustedes el chiste es no cobrar. A lo mejor a los egresados sí, para tener un costito, para tener algo de recuperación, ¿no? Pero pues, para ustedes a lo mejor cobrar muy poquito, lo mínimo, el mínimo del mínimo, ¿no? Como el Celex que les cobra 100 pesos, o bueno, o más o menos 100 pesos, ¿no? El mínimo del mínimo, como acciones de recuperación, o otras acciones, ¿no? De aprendizaje. Ya, gracias. Está muy buena la propuesta, ¿eh? Entonces así está. ¿Alguien más tiene algo que decir de estos temas? ¿Nadie? Se vale de todo. ¿Sabe qué pasó con lo de Adelaido? ¿Qué quieres saber específicamente? ¿Por qué lo sacaron? Sí, por supuesto, Kenneth. Mira, la realidad es esta, Kenneth. Yo no sé cuál sea tu plan de vida, pero pues hay que ser conscientes que las personas que trabajan en la industria privada, después, no sé, ahorita a lo mejor después de los 50 años, pues te empiezas a rezagar un poquito, te empiezas a quedar atrás, vienen nuevas generaciones. Ya saben, cuesta más trabajo mantenerse vigente en la industria privada. A diferencia de aquí el sector público, mientras, y lo voy a decir así con todas las palabras, ¿no? Mientras yo no viole a nadie, tengo un contrato de por vida. Y cuando hablo de por vida es de por vida. No tiene una finalización. Y lo mismo tienen otros maestros, y lo mismo los administrativos, ¿vale? A mí este contrato de por vida, a cada quien lo vive diferente, ¿no? Este contrato de por vida me costó 8 años de picar piedra. No me quejo, porque yo ya sabía. O sea, no es algo que me queje. Pero a mí me costó 8 años. Y a otros les costó 10, y a otros les costó 1 año, dependiendo también el momento en el que entraste al poli, ¿no? Entonces, y a los nuevos maestros que entraron ahorita este semestre, pues les va a costar como 12. Entonces, pero bueno, finalmente es un contrato de por vida. Entonces, esa es como la ventaja. Obviamente ganas muy poco respecto a lo que vas a ganar tú como en una industria privada. O sea, te lo pongo así, un maestro nuevo que acaba de entrar ahorita, tú saliendo de aquí en tu primer trabajo vas a ganar lo mismo. Pero, sin embargo, sabes que aquí con el tiempo, pues esto mejora. Por ejemplo, digo, sin ningún problema, el decano, el maestro Crespo, por pura antigüedad, por pura compensación de antigüedad, ellos duplican el sueldo. Si ellos en el tabulador, por su nivel, lo que hayan crecido en el instituto, no sé, en el tabulador ganan 20,000, por pura antigüedad duplican a 40,000. Nada más por el hecho de la antigüedad, ¿no? Así funciona. A la larga, pues sí, pues a la larga ganas más, a diferencia de lo que sucede a lo mejor en la industria privada, ¿no? Que cuesta más trabajo mantenerte, ¿no? Imagínate, o sea, aquí a la larga, después de 32, 33 años de servicio, duplicas el sueldo por nada más por haber hecho horas nalga, ¿no? Durante 32 años. Es supremo. Entonces, bueno, eso sucede tanto para maestros como para administrativos. Pero insisto, acuérdate que te mencioné que estos contratos de por vida pues te cuesta un rato obtenerlos, hay que pasar hambre y todo. También los administrativos. Entonces, Adelaido trajo a su cuñada está en la biblioteca, se llama Leticia.
trajo a su cuñada a trabajar desde cero, digamos, de nuevo ingreso, cuando él entró aquí como director. Y él intentó favorecerla, darle ese contrato de por vida cuando ya había, que le llamamos aquí base, cuando ya había o cuando apenas tenía 2 años trabajando aquí y había otras personas formadas. Entonces fue acusado de nepotismo. Se le comprobó. Y a pesar de todo lo que hayan oído, no fue Abel el que lo acusó. Fueron los mismos administrativos que se sintieron robados. Porque pues lo saltaron en la fila. Lo acusaron de nepotismo, le comprobaron que intentó, y digo intentó porque como no logró terminar, pues nada más quedó en el intento, intentó favorecer a esta persona llamada Leticia con un contrato de por vida, con la base, y pues fue sancionado, porque obviamente pues está estipulado que tú no puedes hacer nepotismo. Y cuando te lo comprueban, pues eres sancionado. Entonces fue sancionado con 1 año de no trabajar en el instituto ni percibir salario. Y después de ese año, él decidió ya no regresar a la escuela y estar en Boca 7. En Boca 7. Sí, ahí pues lo recibieron, ¿no? O sea, él tenía que regresar a la escuela, pero bueno, pues obviamente si tú pides tu cambio y en la otra escuela te reciben, pues no pasa nada, ¿no? Es legal esa situación. Eso fue lo que pasó. Y está en la Academia de Aeronáutica, ¿no? Sí, está, sí, en Boca 7, en la Academia de Aeronáutica, me parece. Un chaparrito morenito. Sí. Ahí están las fotos, en internet deben de estar fotos de él. Entonces, Es que sí. fue a mi graduación ahí en Boca 7, entonces, y decía que conocía a profesores, entonces... Sí, fue él, es él, pues fue él. Y ese fue el problema, así, todo mundo, si tú quieres, todo mundo, todos, y de gente que ni te imaginas, todo mundo lo acusó de algo, nadie le comprobó nada, ninguna, digamos, acusación procedió. La única que procedió fue la de nepotismo, por intentar favorecer a su cuñada. Porque obviamente pues saltó, ¿no? O sea, imagínate, llevas 5 años haciendo fila para ese contrato, haciendo fila, y llega alguien y en tu cara le intentan meter ese contratito, pues como que sí te enojas, ¿no? Que te salten. Eso fue. Oiga, profe, y como director, ¿cómo era? ¿Qué pasó, perdón? Que como director, ¿cómo era el profesor Adelaide? Ay, qué difícil, mi chavo. Mira, algo muy importante que ustedes deben de entender siempre es que la escuela no termina en la última materia de 8º semestre. Hay que seguirse preparando para lo que vayan ustedes a hacer en la vida, a lo que se vayan a dedicar. Hay que seguirse preparando, hay que seguir estudiando. Adelaide, pues obviamente eso de igual aquí, de la misma carrera. Esta carrera no te prepara para hacer cuestiones administrativas. Aunque llevas 1 o 2 materias, pues en realidad no es lo suficiente, ¿no? Nunca es suficiente, pero menos con 2 materias. Entonces, Adelaide nunca se preparó más allá de lo que estudió. Por ahí estudió un cachito de la maestría de estructuras, no la terminó, pero de otras cosas no se preparó. No tuvo tampoco un puesto anterior relevante, digamos, algún departamento, alguna subdirección. Entonces, pues no estaba preparado y pues no supo gestionar la escuela. Adelaide, vamos a pensar que iba el maestro A y le decía algo, ¿no? Y a lo mejor lo anotaba y decía, bueno, voy a tomar cartas en el asunto. Pero si venía el maestro B y le decía otra cosa del mismo tema, pero alguna opinión contraria, entonces como que ya más le creía al B. Y si luego venía el C, pues también le creyó al C. Entonces, como que
daba muchos bandazos. Y hoy decidía, y además algo que ustedes deben de aprender siempre, desgraciadamente Adelaido no lo aprendió, nunca lo entendió. La administración y las personas cambian. Cuando Adelaido estuvo en esa época del hambre, ¿no? De esperar el contrato bueno y de empezar a subir, el director era el que estaba en esos momentos, ¿no? Y eso pasaba en toda la escuela del poli, eran personas autoritarias, ¿no? Eran liderazgos autoritarios. Lo que decía el director se hacía. En aquella época, voy a hablarte de los 80s, al director de las escuelas, a cada director de cada escuela le asignaban las llamadas bases y le decían, a ver, mijo, tú tienes 5 bases para que elijas a quien tú quieras y que tenga su contrato de por vida. Pero eso fue en aquella época. Y obviamente los directores hacían y deshacían. Las cosas han ido cambiando, la gente ha ido cambiando, entonces ya no se puede tener una administración o un liderazgo autocrático, y pues Adelaido pensó que era así. Entonces Adelaido, las reglas que ponía, ciertas reglas que ponía, él mismo se las saltaba. Te voy a poner un ejemplo. Él decía, no va a haber sobrecupos, o los sobrecupos son autorizados. Una vez, por ejemplo, puso en un semestre, pero se lo ocurría cada semestre se le ocurría algo nuevo. En uno de los semestres se le ocurrió que los sobrecupos los autorizaba el presidente de la academia. En ese momento era Mejía, pero en las materias que Adelaido daba, él mismo se autorizaba el sobrecupo y tenía inscritos en 50, 55 alumnos. Él mismo decía, pues sí, yo sí. O sea, no respetaba ni sus propias reglas. Esa era la administración de Adelaido. No respetaba sus propias reglas y daba bandazos, ¿no? O sea, en un momento se le ocurrió que fuera el presidente de la academia, en otro momento se le ocurrió que cada maestro decidiera, en otros semestres se le ocurrió que fuera Armando. Entonces, ese es el problema. Y además, obvio, él nunca respetó su propia regla. Y eso y en otros casos, ¿no? En muchas otras situaciones. Ese fue el problema que él tuvo. Porque no estaba preparado, porque no estudió cómo administrar, cómo gestionar. Entonces, eso fue lo que sucedió. Con el Adelas. ¿Nadie más? ¿Ya? ¿Salieron sus dudas? Está fuerte. No, mira, es importante que tú, o sea, pensemos, tú sales de aquí, te vas a una empresa, te va bien, lo haces bien, y te ofrecen un puesto directivo. Algún de esos que le llaman project manager, o como chingón le llamen ahora, que le cambian los nombres para que ya no digas jefe, ni gerentes, ni nada. Prepárate. O sea, si te dicen mañana o a partir de la semana vas a ser project manager, si no tienes mucho tiempo, si el trabajo es absorbente, tómate un diplomadito en línea, nada más para que veas que es el project manager, ¿no? Para que sepas qué haces. Es una desventaja competitiva. Miren, les platico un caso, mi cuate de Guadalajara, con el que yo voy a verlo. Él trabaja en Continental, que es mi mejor amigo. Digamos que era un grupo de 3 personas del poli, digamos, en su proyecto, en su grupo de trabajo. Ya no se llaman departamentos, ¿no? En su grupo de trabajo. Eran 4 o 5, 3 personas del poli o 4, otros de otras escuelas igual públicas que igual camellaban, y había uno del TEC de Monterrey. Era medio pendejón para las cosas, digamos, de cálculos, ¿no? De hacer ingeniería. Bueno, pues ahí lo tenía medio rezagado, ¿no? Era el güey que, pues, hazte los dibujos, ahí, a ver, hasta ahí los dibujitos en CATIA, pero pues no le calcules nada, pues estás medio güey. O no interpretes los resultados, nada más pícale aquí, pícale allá y a ver qué te sale. Entonces, este cuate, pues ahí estaba, ¿no?
Bueno, llega un momento en que cada escuela, bueno, aquí las escuelas lo hacen, cada empresa hace una administración o una gestión estratégica, que es cuando cambian la misión, cuando cambian la visión, cuando cambian los objetivos y cambian algunos procesos. Acuérdense que todo el mundo está sobre las normas ISO 9000 y 9001, ¿no? Están certificados en 9001 y otras muchas normas más. Entonces, parte de la idea siempre es que que toda la organización participe en esa planeación estratégica. Y entonces pues le dieron, no sé, lo citaron en algún lado y le dijeron, pues bueno, esta es la chamba. Y le dijeron hay que reacomodar la misión, la visión, los procesos, los procedimientos, las entradas, las salidas, los diagramas de flujo, toda esa madre que aquí no vemos. Bueno, pues el cuate porque además se hace de alguna manera específica y se redacta de una manera específica, O sea, no es como que hoy se me ocurrió redactar los objetivos y mañana redacto la misión y a lo mejor después ahí lo que se me ocurre pongo de visión. No, se hace de una manera específica, en un orden específico, con palabras específicas, conjugadas en tiempos específicos, ¿no? Entonces, cuate, pues, estos, en vez de empezar a hablar de la visión, que es de lo que se habla, luego de la misión y todo eso, en vez de empezar a hablar así, mi cuate y los demás empezaron a hablar de los procedimientos, qué es lo que ellos hacían. Recibo un proyecto, pasa a tal lado, asigno trabajo, ¿no? De los pasos. Mientras que este cuate agarró en su computadorcita y abrió un Word y puso arriba visión. Abajo puso misión, puso objetivos. No los escribió, nada más hizo, digamos, el esqueleto del Word. Y así empezó a trabajar la política de calidad y varias marcas, ¿no? Entonces, cuando llegan las personas a revisar a este equipo que estaba haciendo, y esas personas que hablaban este lenguaje que yo acabo de mencionar, pues el único que le entendieron fue el del TEC. Los demás, pues ni idea, ¿no? Los demás estaban haciendo procedimientos, estaban haciendo los pasos para analizar, por ejemplo, los esfuerzos en un ring, esfuerzos Continental, los de las llantas. Entonces, mientras este cuate estaba hablando de una gestión empresarial y estaba hablando el mismo idioma que la gente de arriba. Obviamente, cuando les tocó elegir a un nuevo project manager general, pues se jalaron al que hablaba el mismo idioma, no al que sabía más calcular. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues que te tienes que preparar. ¿Qué hizo mi valedor? Pues se metió un cursito a prepararse para entender qué es una misión, qué es una visión y todo ese tipo de situaciones. Para que no te vuelva a pasar. Porque si no te vas a rezagar. Entonces, ese es el detalle importante. Siempre tienes que estarte preparando para lo que vas a hacer y para lo que quieres llegar a hacer. Si no, te rezagas. O si te llega a tocar como Adelaido, que le tocó, no tiene las competencias y empiezas a hacer cada tontería, pues que no, que al final vean cómo acabó. Siempre es importante, prepárense. Listo. ¿Más o ya quedó? ¿Ya, niños? Ando procesando. Ando procesando. ¿Ya nadie más? Listos ¿Mandé? listos para votar. Órale. Entonces, así está el business. ¿Sale? Sobre todo, léanlo. Dos cosas, siempre léanlas. Y lo importante, recuerden siempre por usted, porque eso va a hablar bien de ti. Esto que yo les digo es una de las cosas por las que yo le creo a Abel. Porque siempre que ha acusado algo, siempre que ha protestado algo, es uno de frente y dos con las evidencias.
Porque si no, entonces no vale, ¿no? Si no, dejas que la red social te enjuicie y sí es bien divertido. Cabrón, menos cuando te toca a ti o a alguno de tus familiares, ¿no? Porque sí, si ahorita acusamos a alguien de sus maestros que es abusador o acosador, pues sí, bien divertido, ¿no? Y todos nos reímos y jajaja y todo fue divertido. Cuando te toca a ti o a alguien muy cercano, pues entonces no, es que se presenten pruebas, no, entonces pues, siempre de frente, niño, de frente, soy yo el que te estoy acusando y tengo estas evidencias. Siempre, para todo, en cualquier parte de su vida. Eso habla bien de ustedes. No al aire, no nada más decir y que la red social te enjuicie, porque también te puede tocar, ¿eh? Algunos de ustedes a lo mejor en 15 años estaremos aquí compartiendo cubículo y a lo mejor te toca, ¿no? Y entonces ahí sí ya no fue divertido, como cuando eras alumno. Entonces, siempre de frente. Profe, ¿Qué pasó? ¿por qué menciona eso? ¿Por qué menciono qué? Ajá, lo de que si que si lo acusen de abusar. No, te lo menciono porque si tú ves las redes sociales, lo que pusieron en la comunidad politécnica, a los candidatos, excepto a uno, obvio, y a la maestra, porque bueno, pues no tiene ese problema, le dicen misógino, les dicen que son acosadores, que protegen a acosadores. Ve los comentarios, no, pero ninguno presenta pruebas, ninguno dice, sí, miren, esta persona acosó a tal alumna o alumno y aquí está la denuncia en versión pública, tapando obviamente los nombres, ¿no? Aquí está la prueba, o la pueden consultar en tal lado, o tiene tal acusación en el Ministerio Público. Si, por ejemplo, cualquiera de ustedes, si alguno de ustedes, no diga nadie, vivió, por ejemplo, un proceso de divorcio de sus padres, y se demandaron, digamos que se pelearon y se demandaron, pueden buscar en internet, le pueden buscar el nombre y le sale, no le sale obviamente todo el choncho, pero sí le sale que la persona llamada Juan Pérez tiene una demanda de divorcio por la persona llamada María López. Y le dicen divorcio solicitado por tal motivo, ¿no? Entonces, ahí es cuando ponen las pruebas, pero si nada más hablas al aire, pues nada más es para descalificar sin decir, ¿no? Entonces, ese es lo único que estoy diciendo. Si alguien tiene algo contra cualquiera de los 5 candidatos, pues publiquen las pruebas. ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué hay miedo? Bueno, pues si yo quiero hacer una justicia o quiero hacer un bien, pues publico las pruebas. O sea, con el mismo valor en el que tú acusas a alguien, ese mismo valor para publicar las pruebas. De frente. Yo te estoy acusando. Yo estoy diciendo esta información y tengo este sustento. No, nada más me dijeron, yo sé, alguien me comunicó, pues así no se vale. Le digo, todo es divertido, al menos cuando te toca a ti o a alguno de tus familiares. Ahí es cuando deja de ser divertido. El juicio social, el juicio de las redes. ¿No? Por eso. Ya, se acabó. Solo nos queda. Pues voten, lean y voten, es lo que les queda. Lean y voten. Va, rapidísimo. Ahorita tuvimos el video con el fin de la práctica, porque el Lancis medio se descompuso. Pero bueno, chequen ustedes cómo vamos a aplicar la divergencia con la teoría de plan. Vean ustedes, por favor. Lo tuve que escribir porque la tablet no jala. Entonces lo escribí y lo escaneé. Vean ustedes. Yo ya tengo mi distribución de sustentación con la teoría de plan. Y... denme un segundo. Falta otra hojita. Aquí está.
Pues la vemos en Paint para poder rayar. Bien, entonces yo ya tengo mi distribución de sustentación con la teoría de plano, ¿sale? Obviamente ya la hice en Excel, como le hicimos, ya tenemos todos estos vectores, este vector, tenemos, digamos, los valores de los coeficientes ahí que están formados por estos valores, ¿no? Que al final de cuentas nosotros los tenemos escritos como vectores. Ya los tenemos. Y eso nos da una distribución de sustentación en donde podemos encontrar o podemos agregar torcimientos, podemos agregar el despliegue de alerones, el despliegue de flaps y, por supuesto, también el movimiento de alabeo, ¿vale? Eso ya lo hicimos. Y es lo que estamos esperando que ustedes hagan en MATLAB, un proceso que nos permita eficientar la determinación de estos coeficientes, de estos vectores, porque acuérdense que dependiendo de qué, de la actitud o bueno, de las características del vuelo, pues es el número de coeficientes que yo necesito, ¿no? De elementos de esos vectores. Si nada más es una alita así, sin alerones, sin flaps, sin torcimientos, pues a lo mejor necesito 7 nada más, 7 estaciones, que este vector AI tenga nada más 7 elementos, ¿no? Y listo, o 6, o 10, poquitos, pero a lo mejor si tengo, como lo checamos, si tengo los alerones desplegados, a lo mejor necesito que cada uno de estos, por ejemplo, tenga 80 elementos, 90 elementos, para que sea un valor convergente, como lo habíamos revisado. Pero bueno, ¿cómo vamos a determinar la velocidad de divergencia? Aquí algo muy importante que les pido que pongamos exceso de atenciones en esto. Quiero que noten 2 detalles. Uno, para determinar la velocidad de divergencia y tener estos coeficientes A mayúscula I, que obviamente están descompuestos en los elementos que hemos trabajado, yo no he incluido la parte de alerones ni la parte de el movimiento de alabeo. ¿Por qué no la hemos incluido? Porque los alerones o el fenómeno de despliegue de los alerones es independiente al fenómeno de la divergencia. ¿A qué me refiero? A que la velocidad de divergencia va a ser la misma con o sin despliegue de los alerones, ¿vale? Va a ser exactamente la misma. ¿Qué voy a agregar? ¿Qué sí voy a agregar? Bueno, pues está este término. Este término es el término que agrega la deformación por torsión en la punta. ¿Se acuerdan que dijimos que cuando yo utilice la distribución de Prandtl, pues prácticamente voy a utilizar el método energético que tiene integrales definidas? Entonces, la deformación por torsión en la punta está aquí agregada como si fuera una especie de torcimiento. Acuérdense que estamos hablando del fenómeno de torsión, de una ala recta, entonces el fenómeno de torsión reflejado sobre una alita recta la podemos entender como si el ala estuviera torcida, ¿sale? Es algo que lo podemos entender e imaginar. Entonces estoy agregando ese término que es el término que agrega el torcimiento debido al fenómeno de torsión. Y estoy agregando el ángulo θP, ¿sale? Que acuérdense que en el método energético es el ángulo que yo voy a despejar. Es el ángulo que me interesa conocer, ¿vale? Muy bien. Ahora, ese ángulo θP está acompañado por un vector de I. Ese vector de I lo voy a encontrar de la siguiente manera, ¿sale? Primero que nada, tengo aquí mi hojita de Excel. Aquí tengo mi hojita de Excel y la puedo ocupar. Y aquí le puedo poner de subíndice I, ¿sale? Para encontrar este vector, perdón, este va de este lado. Aquí está. Para encontrar este vector de subíndice I, que va a acompañar
al ángulo θ P. Y escúchenme muy bien y que no haya confusión. Este vector es similar al vector TI que acompaña al torcimiento geométrico, ¿sale? A los torcimientos. Entonces, es similar, funciona de la misma manera, dado que estoy entendiendo a la torsión del ala como una especie de torcimiento. Así le estoy imaginando. Muy bien. Entonces, ¿cómo voy a obtener este vector de subíndice I? Bueno, voy a construir el vector ND, ¿sale? Este vector ND lo voy a construir aquí. ND. ¿Quién va a ser este vector ND? El vector ND va a ser el vector que va a contener a todos los valores de la función FV. Escúchenme bien, si ustedes recuerdan, cuando yo usaba el método energético, la deformación por torsión no la calculaba directamente, sino que utilizaba esta aproximación. Yo determinaba el ángulo θP, yo elegía una función que era una de estas dos, que modelara, que aproximara lo mejor posible a la deformación por torsión a lo largo de la semienvergadura. Yo utilizaba una de estas dos funciones, si ustedes lo recuerdan bien, que yo elegía, y bueno, la deformación por torsión a lo largo de la semienvergadura iba a ser el resultado de multiplicar esta que yo elegía por el ángulo θP, que era lo que yo determinaba, era el ángulo que yo despejaba. Bueno, pues aquí funciona igual, solamente que hay unos detalles. Primero que nada, y no lo olviden, la teoría de Pran trabaja con la coordenada phi, no con la coordenada v. Entonces, estas dos funciones que yo elegía, las voy a modificar, como aquí lo señala. ¿Sale? Las voy a modificar como aquí lo señala. En vez, escúchenlo bien, en vez de que sea la función 2v sobre la envergadura, la voy a escribir como el valor absoluto del coseno de phi j. ¿Quién es phi j? Pues es la coordenada en radianes de cada una de las estaciones. Esa es phi j. ¿Ok? La coordenada en radianes de cada una de las estaciones. O, en su defecto, en vez de que fuera seno de pi v sobre la envergadura, voy a poner seno de pi medios coseno de phi. ¿Qué estoy diciendo? Ah, bueno, que el vector n subíndice d lo voy a formar. Pensemos que elijo elijo la variación lineal y entonces en vez de poner 2v sobre b, voy a poner valor absoluto del coseno de phi j. Entonces aquí este vector nd va a ser igual al valor absoluto de phi, de la coordenada phi de cada una de las estaciones. ¿Okay? Al valor absoluto, perdón, del coseno de la coordenada phi de cada una de las estaciones. ¿Vale? Muy bien. Y la voy a jalar. Y listo, ya tengo el vector NJ. Es muy importante, el vector ND. Es muy importante que ustedes se den cuenta que estoy ocupando el valor absoluto porque hay simetría en las semialas. Ojo aquí, por favor. Yo mencioné que el despliegue de los alerones es independiente a la velocidad de divergencia. Es decir, con alerones desplegados o sin alerones desplegados, la velocidad de divergencia es la misma. Por lo tanto, es más sencillo si yo analizo para la divergencia, analizo el ala con los alerones no desplegados. Por lo tanto, si los alerones no están desplegados,
la deformación en cada semiala es exactamente la misma. Cuando los alerones están desplegados, pensemos aquí, vean ustedes, cuando los alerones, aquí no puedo dibujar, bueno, cuando los alerones están desplegados, la deformación por torsión en cada semiala es diferente. ¿Por qué es diferente? Véanlo ustedes aquí mismos, obsérvenlo. Es diferente porque del lado derecho, en la semiala derecha, la carga, que finalmente es la sustentación, es más grande que la carga que experimenta la semiala izquierda. Entonces, el proceso se hace un poquito más complicado, porque, obsérvenlo, las cargas son diferentes. Cuando los alerones están desplegados, las cargas son diferentes. Por lo tanto, la deformación por torsión también es diferente. ¿Sí queda clara esa idea? Esa es la idea. En cambio, cuando yo no tengo los alerones desplegados, como por ejemplo, no aquí sí, aquí vean que es simétrico, que hay simetría. Vean ustedes que existe simetría. Por eso es que ahí le estoy poniendo valor absoluto, porque la deformación por torsión es la misma en la semiala izquierda que en la semiala derecha, ¿sale? Muy bien. Y entonces quiero que vean ustedes aquí abajo. Ahora, la distribución por torsión, mucha atención en esto, exceso de atención. Ahora, la distribución por torsión es esta de aquí, donde incluye el vector de I por el ángulo θ P. Obvio. ¿Cómo voy a obtener el vector de I? Bueno, estoy aquí. Yo ya elegí la distribución, perdón, que la variación por torsión sea la lineal. Yo elegí esta ya de aquí. Esta ya la elegí, perdón, allá arriba. Ya elegí la de arriba. Por lo tanto, le puse coseno de phi j. Aquí está. Coseno de phi j. Aquí está. Lo que voy a hacer para obtener los valores de I es multiplicar, como aquí lo señalo, es multiplicar la matriz grandota que está invertida, como lo hicimos en todos los demás, la matriz grandota que está invertida, que es la que yo tengo de este lado, esa misma matriz grandota, igual a M mult, voy a multiplicar esa matriz grandota, aquí está, la voy a multiplicar por el vector que acabo de crear, el que está aquí al ladito. ¿Sale? Listo. Y es así como yo obtengo los valores del vector de I, que es el vector, o que son los valores que acompañan al ángulo θP. ¿Vale? Esos son. Entonces, esta va a ser la distribución de sustentación considerando la deformación por torsión. Vean que es exactamente la misma, nada más se le agrega este elemento que tiene que ver con la deformación por torsión, entendida e imaginada como un torcimiento geométrico, ¿sale? Imaginada como un torcimiento geométrico. Muy bien. Y ahora voy a aplicar el método energético. Yo ya hice todo el álgebra. Vean ustedes, encontramos, ahí le pueden tomar captura de pantalla, ahí está completo el procedimiento. Encontramos la energía de deformación, aquí está encontrada. Encontramos el trabajo virtual, ¿sale? Encontramos el trabajo virtual. Acuérdense que el trabajo virtual lo realiza el momento que me genera la distribución de sustentación y
el momento de cabeceo, ¿sale? Alrededor del eje elástico. Lo mismo que hemos hecho siempre, nada más que ahora lo único que está cambiando es esta L. Algo, por favor, quiero que todos pongan excesiva atención porque es muy complicado esto que les voy a explicar. No es tan sencillo como lo que habíamos hecho antes, porque ahora lo tengo que hacer en la semiala derecha, ¿vale? Lo tengo que hacer en la semiala derecha. ¿Por qué lo voy a analizar en la semiala derecha? Por lo siguiente, si ustedes recuerdan lo que hemos visto en la teoría de Pran, el ángulo phi empieza a medirse desde la punta de la semiala izquierda hacia la punta de la semiala derecha. Entonces, en la punta de la semiala izquierda, phi vale 0, el medio vale pi medios y en el otro extremo, en la otra punta, pues vale pi. El ángulo, el V es un vector móvil, no sé si esa sea la palabra así científica correcta, pero siempre es más fácil que yo ponga V, si voy a analizar la semiala izquierda, pues ponga V de aquí para la semiala izquierda, perdón, que ponga que V parte desde la raíz hacia la punta y es positivo, y si yo analizara la semiala derecha, pues que parta de la punta hacia la raíz y es positivo. Finalmente, pues están separadas las semialas porque en las raíces se suponen empotradas. Entonces, V es un vector móvil, digámoslo así, que se adapta a la dirección de cada semiala. El problema es que si yo analizo la semiala izquierda, yo tengo a phi corriendo de aquí para acá. Pero si analizo tengo a phi corriendo de izquierda a derecha, pero a V lo tengo corriendo de derecha a izquierda. Entonces, empiezan en un origen diferente estas variables. Por lo tanto, tengo que hacer matemáticas adicionales para tener este efecto, ¿sale? Matemáticas adicionales. En cambio, niños, si yo analizo la semiala derecha y además existe simetría, V corre de izquierda a derecha y phi también corre de izquierda a derecha. Por eso es que analizo la semiala derecha. Ya ambas variables tienen el mismo sentido y el mismo origen. Por lo tanto, no tengo ningún problema con las matemáticas a la hora de que se multipliquen ahí las variables o de que yo haga cambios de variable. Tienen el mismo origen y tienen el mismo sentido. Entonces, no hay ningún problema. Por eso es que analizo la semiala derecha, ¿vale? Y aquí está, niños. Yo estoy poniendo la función f y aquí obtengo la energía de deformación, ¿vale? Yo ahorita no elegí ninguna función f. Aquí están las dos posibilidades, ¿sale? Y aquí está la equivalencia entre las dos variables, v y phi, ¿ok? Ahí está. Bueno, ¿qué sucede aquí, niños? Es el mismo procedimiento. Quiero que noten que cuando separo la integral para el momento de cabeceo, esta queda igual. Esta queda igual. No le hago cambio de variables integral, no tiene ningún sentido. Pero cuando yo voy a poner la sustentación, quiero que observen que voy a poner la sustentación en términos de phi. La voy a escribir como la tengo escrita aquí, en términos de phi, ¿vale? Aquí está escrita en términos de phi. Obviamente tiene multiplicado el brazo de palanca y quiero, por favor, que observen una cosa. Uno, la función f que está aquí inmersa, que tiene que ver con el desplazamiento virtual, que ya lo checamos. Esta función f
ya no va a ser esta de aquí, sino va a ser cualquiera de estas dos. La que yo quiera, la que yo elija, pero va a estar ahora en términos de phi. ¿Vale? Muy bien. Entonces, aquí está la función f en términos de phi y además yo ya no voy a integrar respecto a v, voy a integrar respecto a phi. Por eso es que incluyo el cambio de variable. Aquí está incluido el cambio de variable. ¿Sale? Obviamente sustituyo también el diferencial. Listo. Yo tradicionalmente integraba desde V0 hasta VB medios. Ahora voy a integrar desde pi medios hasta pi. ¿Vale? Por eso es que aquí el límite de la primera integral es de pi medios a pi, para cubrir la semiala derecha. Y listo, niños, voy a hacer, noten ustedes, van a tener calma, ten captura de pantalla.